Ahora recibimos a David Fernández, socio director de CML Bolsa. David, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eva? Buenos días. Bueno, pues pendientes de un mercado que hoy está, sin lugar a dudas, cotizando en Europa, porque Wall Street hoy está cerrado por festivo y Europa disparada el sector armamentístico y de defensa en medio de incertidumbres. ¿Cuál es la visión en este punto? Bueno, pues la visión es que estamos empezando un año pues absolutamente de ferrocarril claro y directo hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba y que no para. Tenemos el IBEX 35, el Eurostoxx 50 y el DAX creciendo en el año a 2 dígitos, prácticamente el doble de lo que está creciendo Estados Unidos. O sea, nos encontramos en un escenario en el que reina el optimismo, la euforia y que, fíjate si este negocio es apasionante y es bonito, que las noticias que llegan son de aranceles, de que Europa está quebrada, de que Alemania está al borde de una recesión, en Francia están todos que si el presidente sí, presidente no, en Italia no tenían presupuestos, y con todo ese escenario y esa fotografía tenemos el mercado europeo creciendo el doble que el mercado americano. O sea, no terminamos nunca de aprender en este negocio y de entender que es imposible saber lo que va a ocurrir, incluso cuando llega lo negativo o también, como es el caso de este año, cuando estamos creciendo muchísimo más de lo que en principio cabía esperar con la macro que nos rodeaba. En este escenario, con permiso de la macro, ahora mismo lo que parece que cambia, lo estamos viendo en ese sector concreto armamentístico, es un paradigma de horizonte en el que hasta ahora no era necesario invertir en defensa y ahora parece que, con permiso de cómo se resuelva la guerra en Ucrania, la necesidad de ese paraguas de que Europa apueste no solo por el estado del bienestar, sino por ese paraguas de la defensa es claro y la industria armamentística está de fiesta. No sé cómo analizas ese movimiento ahora, si le ves más recorrido, hay que darle más espacio, es ruido del momento. Mira, es un poco todo lo que has dicho. Te voy a poner dos ejemplos. Uno es el caso de Nvidia, empresa que en muy breves días nos va a dar todavía más gasoil para ver qué hacemos o qué no hacemos con esas acciones, pero que ha empezado el año siendo la empresa más grande del mundo y que ha estado rodeada de drama. De absoluto drama, cae un 20% en un día. Hemos podido leer titulares de que el mundo de la inteligencia artificial ha cambiado para siempre, que Nvidia se enfrenta, no solo Nvidia, casi todas las empresas del sector relacionadas con la inteligencia artificial, con la irrupción de DeepSeek, tendría que tener pues, un paradigma completamente diferente. Bueno, pues Nvidia, pese a que el mundo se acababa, pese a que DeepSeek venía para destrozarlo todo y pese a que en un solo día caía un 20%, que creo que fue un 22% en un solo día, Nvidia hoy, en este momento, cotiza en positivo, en este momento no porque el mercado está cerrado, cotiza en positivo en lo que va de año. Es decir, hace 15 días toda esta avalancha de noticias nos podía poner en la situación en la que podríamos decir Nvidia va a estar en positivo. No habría forma. Como tampoco, segundo ejemplo, los bancos. Los bancos, sobre todo los españoles, en los últimos 2, 3, 6 meses han hecho un rally alcista absolutamente imposible de pronosticar. Tú sabes que nosotros aquí en Negocios Televisión damos recomendaciones de inversión pues de manera periódica. Una de nuestras recomendaciones, de las que nos salieron montones de haters, por supuesto, es en CML Bolsa os habéis vuelto locos, pero ¿por qué invertís en bancos si el mundo de la banca ha cambiado, si además han bajado los tipos de interés, si además se cierne una crisis sobre la Unión Europea? ¿Qué hacéis comprando bancos? Bueno, pues compramos bancos cuando costaban 4,40, por ejemplo el Santander, que cotiza por encima de 5,80. ¿Había alguna forma de prever esto? Absolutamente imposible. Bueno, pues al hilo de la pregunta que me hacías con la industria armamentística, también es absolutamente imposible prever qué escenario final va a quedar con la situación de Ucrania y si efectivamente en Europa se van o no a unir verdaderamente, porque ya sabes mi opinión, la Unión Europea ni es unión ni es europea. Vamos a ver si finalmente de ahí sale una enorme industria armamentística o es el ruido del momento. El inversor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aprender a invertir con el ruido y ganar dinero con el miedo de los demás.
Si hay algo que miren esos demás, el miedo de los demás o lo que estamos esperando, es ese escenario de escalada comercial, de guerra arancelaria. Donald Trump lo ha dicho esta mañana, además, en cuanto se levante, que en breve suele escribir en Truth Social a estas horas, va a mirar el dato de la balanza comercial, cosa que él ya sabe cómo sigue ganando Europa en ese marcador frente a Europa, la balanza comercial. Y tenemos que esperar a aranceles en un contexto también de riesgo y de impacto en la macro, y ahí es donde quería preguntarte qué esperas mirando al eurodólar, mirando a las divisas. Mira, esa es otra enorme pregunta porque, primero, 100% de acuerdo con lo que ha dicho Mario Draghi, que habéis expresado y comentado bien toda la mañana en Negocios Televisión, cómo efectivamente Europa ya se ha puesto aranceles a sí misma. Mire, Europa vive un auténtico momento de decadencia política, que era algo absolutamente previsible, porque desde que se creó la Unión Europea, se creó única y exclusivamente con una visión clara de ser cementerio político de personas, cargos, representaciones, embajadas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo el otro día comentaba también, ¿cuántas personas saben? Si hacemos un análisis hoy en la Unión Europea a un ciudadano de a pie, ¿cuántas personas saben cómo funcionan los 4 órganos de la Unión Europea? ¿Cómo se eligen? ¿Cuál es la visión de la Unión Europea? Es prácticamente nula el calado que tiene la ciudadanía, el funcionamiento de las instituciones y cómo se eligen. En cambio, en Estados Unidos se elige al presidente de los Estados Unidos, se elige al Parlamento, bueno, al Parlamento no, pero se tiene un concepto exacto de lo que es la Unión. ¿Cómo afecta esto al eurodólar? Mira, pues otra vez más es absolutamente imposible saberlo. Obviamente, si mantienen en la Reserva Federal como parece los tipos de interés y no se va a hacer como parece más que una bajada a lo largo del año, simplemente por ese dato, que es un dato de muchísimo peso, unido por supuesto a los aranceles, tendría que provocar una demanda mayor de dólares de los que todavía tenemos y un descenso de la demanda de euros. Y por consiguiente, el dólar se tendría que apreciar claramente frente al euro. Pero por el contrario, eso mismo pensábamos en abril del año pasado, cuando nos adelantamos a Estados Unidos. Christine Lagarde baja por primera vez, bueno, dice en abril que va a bajar los tipos de interés, algo que efectivamente hace en junio y que continúa haciendo. Esto tendría que haber perjudicado claramente al euro y no fue así. El euro en abril del año pasado cotizaba en 1,06 frente al dólar y acabó en septiembre en 1,12. Por tanto, todos estos movimientos, una vez más, lo que generan es el ruido suficiente, el contagio de la enfermedad más contagiosa que hay en el mundo, que es el miedo, y también la efervescencia suficiente para que quien sabe invertir con técnica operativa y aprovecha estos movimientos, obtiene beneficio. Y quien está siempre buscando el futuro y el saber qué es lo que va a ocurrir, pues unas veces acepta y otras veces no, porque el mercado financiero solo hace 2 cosas, subir o bajar. Pues muchísimas gracias, como siempre, una vez más, por estar aquí. David Fernández de Merbolsa. Feliz jornada, feliz negocio. Feliz jornada y feliz negocio, Eva.